Buenos días, buenas tardes y buenas noches, sean bienvenidos a la guarida de Sammy. Hoy os traigo un video muy especial en el día de hoy, así que comencemos. Fantasía, o Fantasia. como se dice en inglés, debido a que es un término musical para aludir a una pieza basada en el arte de la improvisación. En cualquier caso, Fantasía se ha convertido en una película singular, ya sea por sus segmentos o por el uso de la música, y hoy día trasciende en la cultura popular. No sé si conocéis el origen y creación de esta película o de dónde surge la idea, por eso voy a resumir la historia de su producción. Viajemos al año de 1936, Walt Disney tenía el objetivo de crear un corto animado para Mickey Mouse, debido a que la fama del ratón comenzaba a decaer, por culpa de la popularidad que se había ganado el pato Donald. Walt se puso manos a la obra para buscar una historia para poder adaptar, como ya se hizo con El Sastrecillo Valiente, y se topó con El Aprendiz de Brujo, un poema del autor. Johann Wolfgang von Goethe. Y usando la sinfonía que Paul Dukas compuso para el poema. Aproximadamente 2 años después, Walt conoció al famoso director de orquesta del siglo XX, Leopoldo Stokowski. Leopold! Leopold! Ambos eran admiradores del otro, y Stokowski aceptó la propuesta de hacer la música para El Aprendiz de Brujo, con la única condición de sugerir una experiencia excelente en sonido, similar a la de una orquesta en vivo, y así nació el Fantasound. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha dicho? Seguro que os estaréis preguntando, ¿qué rayos es el Fantasound? Es el abuelo del sonido estéreo, por decirlo de una forma más entendible. Pues decir que Fantasía fue la primera película de la historia en tener este tipo de sonido especial. Sin embargo, la creación de un nuevo sonido, combinado con contratar a la Orquesta Sinfónica de Filadelfia de Stokowski para grabar la música y nuevos animadores, causaron que el precio del corto de Mickey aumentase demasiado. Well, that led to not only doing this one little short subject, but it got us involved where I did all of Fantasia, and before I knew it, I ended up spending $400 and some odd thousand getting music with Stokowski. El encargado de las finanzas, Roy Disney, avisó a su hermano que no podían permitirse gastarse mucho dinero en un solo cortometraje, pero Walt respondió, ¿y si creamos varios cortos, y los unimos para formar un largometraje? ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! Para que Fantasía mantuviese la idea de un concierto en vivo, Walt y Leopoldo Stokowski llamaron al crítico musical James Taylor, para que ejerciese de maestro de ceremonias y que presentase cada fragmento de la película. Greetings, music lovers. Y así nació Fantasía, o mejor dicho, la película concierto, ya que ese fue el nombre con el que se nombró al proyecto, hasta que fue cambiado por sugerencia de Stokowski. Este año he decidido conmemorar el 85 aniversario de su estreno en noviembre de 1940, y qué mejor forma de celebrar, que con un vídeo para este canal, usando un atuendo diferente para la ocasión. A diferencia de mi vídeo sobre El Rey León 3, mi objetivo no es decir si la película me gusta o no, lo resumo en esta imagen. Me refiero a comentar un tema bastante curioso que corresponde a la peli, y es acerca de las versiones o montajes de Fantasía. Veréis, cuando Fantasía se estrenó por primera vez, recibió críticas mixtas por parte del público casual y por parte de los críticos, tanto de cine como de música, y resumo en 3 puntos los principales problemas que vieron en su momento. El primero, fue que el público no se esperaba este tipo de película, los anteriores proyectos fueron Blancanieves y Pinocho, basados en cuentos de hadas, y cuando llegó la nueva peli Disney, y descubrieron que no era lo que se esperaban, la repudiaron. El segundo punto fueron las élites culturales, que consideraron una aberración del uso de la música clásica para esta película. De hecho, se dice que Igor Stravinsky, autor de La consagración de la primavera, llegó a ir al cine a ver la peli, y no le agradó la versión de Stokowski de su pieza. Y finalmente, la duración fue tema de debate, ya que todos los fragmentos en conjunto llegan a la hora y 40 minutos, y si sumamos un entreacto y las presentaciones de cada parte, aumenta
a casi 2 horas, generando un rechazo a la audiencia de ese entonces. Esto sumando más factores, como un número limitado de cines para equipar el Fantasound, ya que requería de entre 30 a 80 altavoces, y el impedimento de estrenarla en el mundo, debido a la Segunda Guerra Mundial, causaron que Fantasía se convirtiese en un fracaso en taquilla y crítica en sus primeros años. Sin embargo, Walt no se rindió ante la situación, ya que como afirmó Steve Martin en Fantasía 2000, se pensaba que Fantasía se reestrenase cada X año con nuevos cortos y otros no, pero esa idea no llegó a una conclusión fija. De hecho, algunas ideas terminaron en otras películas, como un segmento ya terminado que emplearía Claro de Luna de Debussy, que acabó en Música Maestro 6 años después, pero usando otra canción, de la misma forma que una idea descartada que consistía en un ballet de insectos, que luego se convirtió en Bumble Boogie, que a su vez es una modernización del Vuelo del Moscardón de Rimsky-Korsakov, para la película Tiempo de Melodía en el 48. Pero igualmente, Disney tomó la decisión de reestrenar Fantasía, una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, hasta que se convirtió en un clásico. De hecho no fue hasta finales de los 60 y principios de los 70, que el público reconoció el valor de la película, una pena que Walt no viviera para verlo. En este vídeo se comparan 3 versiones que he logrado encontrar. Una copia en inglés en Laserdisc obtenida gracias a Internet Archive, la primera edición en DVD y VHS, y la versión del 2010 en DVD, Blu-ray y Disney Plus. Cada versión ofrece diferencias con la anterior, y me gustaría hablar de ellas. Debo decir también, que no solo incluiré el doblaje castellano, también la versión original que merece la pena. Después de esta larga charla, comencemos de una buena vez. Mientras que muchas películas Disney comienzan con tarjetas de títulos y un tema musical, Fantasía empieza con la orquesta acomodándose en sus puestos, menos en las versiones de Laserdisc, VHS y primera en DVD, que tiene la intro del castillo Disney, y un letrero con el título. Una vez que la orquesta se organiza, entra en escena James Taylor presentando este programa especial en persona, a diferencia de la segunda versión que ni siquiera se ve en escena, y solo se escuchará su voz de fondo. Lo que van ustedes a ver son los dibujos, imágenes y narraciones que la música inspiró a la mente y a la imaginación de un grupo de artistas. What you're going to see are the designs and pictures and stories that music inspired in the minds and imaginations of a group of artists. Lo que van a ver son dibujos, imágenes y narraciones que la música inspiró en la mente y en la imaginación de un grupo de artistas. Después de la presentación, da inicio la primera pieza que da comienzo a Fantasía. Tocata y fuga en re menor, de Johann Sebastian Bach. Primero la tocata. Después la fuga. En el Laserdisc, James Taylor se ausentará por el resto de la película, y solo se escuchará su voz en off. You know, it's funny how wrong an artist can be about his own work. You know, it's funny how wrong an artist can be about his own work. Continuamos con el programa de Fantasía con 6 movimientos de la suite del Cascanueces, de Piotr Tchaikovsky, representados como un ballet de la naturaleza. Los temas seleccionados fueron: Danza del Hada del Azúcar, Danza China, Danza de las Flautas, Danza Árabe, Danza Rusa y el Vals de las Flores. Seguimos con El aprendiz de brujo de Dukas, el famoso corto, protagonizado por Mickey Mouse, y que dio origen a Fantasía en primer lugar. Una vez que la sinfonía termina, Mickey felicita a Stokowski por dirigir la orquesta y este hace lo mismo con el ratón por su participación. En las 2 primeras versiones se hace un fundido a negro para la siguiente parte, mientras que en la última todos comienzan a aplaudir. Antes de continuar, hay algo que debo decir.
Como ya mencioné al principio, una de las fallas que tuvo Fantasía en su estreno original, fue la duración, y que gran parte fue por las presentaciones de James Taylor. Para futuros reestrenos, la distribuidora de Disney en esos años, la RKO, tomó la decisión de cortar partes de la película para aligerarla y poder exhibirla en cines. En otras palabras, las dos primeras versiones, son montajes reducidos, y la tercera y más reciente, es en realidad el montaje completo y original de Fantasía de 1940, que se logró restaurar. Seguro que os preguntáis si son muy diferentes los discursos entre una versión y otra. Bueno, la verdad es que sí, eso 20 segundos de diferencia, pero es en la consagración de la primavera, en donde se nota demasiado. Repito, cuando Igor Stravinsky escribió su ballet La consagración de la primavera, dijo que su propósito era expresar la vida primitiva. De acuerdo con la ciencia, los primeros seres vivos fueron organismos unicelulares. Diminutas células blancas o verdes, el color no importa, que vivían bajo el agua. El peor de todos era uno llamado Tyrannosaurus Rex, probablemente el mayor asesino que ha habido en la Tierra. El youtuber Escapocon, en su vídeo de la consagración de la primavera, que formó parte de un collab entre muchos youtubers para hablar de la película, menciona que no solo es larga la presentación, sino que también te resume toda la historia. Volvamos con el resumen y la comparativa. Estábamos con la representación de la consagración de la primavera, que Disney adaptó como el origen y creación del planeta. Después de la consagración, en el montaje original, se anuncia que harán un descanso, la orquesta se marcha, se cierra el telón, y aparece el cartel de Fantasía, para después volver a abrir el telón y que la orquesta se acomode de nuevo. De pronto comienzan a tocar una improvisación de jazz. En las anteriores, directamente termina la consagración y da lugar a la improvisación. Antes de continuar con la película, James Taylor introduce a la banda sonora, como un personaje animado, representada como una línea blanca recta, que cambia de color y forma según el sonido. Continuamos con el siguiente número de Fantasía, la Sinfonía La Pastoral, la sexta de Beethoven, dividida en 3 movimientos y representada con mitología grecorromana. Vuelvo a detenerme, para comentar otro tema de la comparativa, y es que en ningún momento he comparado los fragmentos de la peli porque no hay diferencias. Hasta ahora. Esto afecta únicamente a los 2 últimos movimientos de la pastoral, que se deben a la aparición de 2 personajes que causaron dilema. Damas y caballeros, os presento a Girasol y a Ótica, 2 hembras de centauros, que por motivos claros, fueron removidas de futuras versiones a partir de 1969. La cuestión es, ¿por qué aparecen en el Laserdisc? Bueno, resulta que esta versión de Internet Archive, es un proyecto de fans que buscaba hacer un montaje definitivo en imagen, como de sonido, ya que buscaban la experiencia del Fantasound. Pero en las 2 versiones restantes, no aparecen ni Girasol, ni Ótica. La solución más sencilla sería cortar sus planos y listo, de no ser porque la música va a la par con la imagen y se escucharían los cortes. De esta forma, la solución de Disney fue ampliar la imagen con un zoom, y repetir planos para disimular las escenas, aunque con el zoom, se pierda calidad. En el 2010, gracias a las nuevas tecnologías, pudieron remover digitalmente a Girasol en el segundo movimiento de la pastoral. En el tercer movimiento, cuando el dios del vino, Dionisio Baco, entra en escena, repitieron lo ya mencionado, primero ampliaron la imagen demasiado, con un desastroso resultado, y luego en la última versión, removieron a Ótica digitalmente, manteniendo la máxima calidad de imagen. Retomemos el vídeo. A continuación sigue la danza de las horas, de la ópera La Gioconda, de Amilcare Ponchielli, representada por varios grupos de animales.
Llegamos al final de Fantasía con los dos últimos números musicales, el primero, Una noche en el Monte Pelado de Modest Mussorgsky. Y seguido por el Ave María de Franz Schubert. ¡Es hermoso! Fantasía terminaba originalmente sin créditos, pero en las versiones reducidas, los incluyeron, al igual que la salida de la orquesta y el castillo Disney. Después del resumen y la comparativa, toca hablar no solo del doblaje castellano, también del inglés, que merece la pena comentar. Según diferentes páginas, como el doblaje.com, Fantasía llegó a España en el 46, pero con un estreno muy limitado, y un reestreno al público general en el 57, y más tarde en el 68, todas estas proyecciones, en español latino. No fue hasta 1977, que se decidió realizar un doblaje castellano, que es el primero que he mostrado en el vídeo. James Taylor, fue doblado por el actor de doblaje José Guardiola. Creo que es usted un perverso despiado. Que el general Ripper ha averiguado su perversión y que estaba usted organizando una especie de motín en la base. ¡Muévase! La composición que menos gustaba a Piotr Tchaikovsky era su suite El Cascanueces. Ahora, una composición musical que cuenta una historia muy concreta. Cuando llegó a España la versión completa de la película, evidentemente necesitaba un nuevo doblaje para las nuevas presentaciones, y en este caso fue Luis Mas quien dobló a Taylor en el nuevo montaje. El origen de Sado es muy parecido al tuyo, Sonic. Pero mientras tú encontraste una familia, Shadow solo halló dolor y pérdida. Ahora escucharemos una música que cuenta una historia definida. De hecho, en este caso la historia ya existía y el compositor creó la música para acompañarla. La sinfonía a la que Beethoven llamó la Pastoral, la sexta, es una de las pocas piezas que escribió que cuenta una historia definida. Un detalle importante, es que en el primer doblaje, la interacción de Mickey con Stokowski, no se dobló, dejando la escena en inglés. Ahora os voy a hacer una comparación entre ambos doblajes, junto con Fantasía 2000, ya que reutilizaron El aprendiz de brujo. Mr. Stokowski! Mr. Stokowski! My congratulations, sir! Congratulations to you, Mickey. Gee, thanks! Well, so long. I'll be seeing you. Goodbye. Cuando Igor Stravinsky compuso su ballet La consagración de la primavera... Señor Stokowski. Señor Stokowski. Solo quería darle la enhorabuena, señor. Enhorabuena a ti, Mickey. Caray, gracias. Bueno, tengo que irme. Adiós. Señor Levine. Bien, señor Levine. Todos en sus puestos para el próximo número. Señor Stokowski. Señor Stokowski. Mi enhorabuena, señor. Enhorabuena a ti, Mickey. Oh, gracias. Bueno, hasta luego. ¡Nos vemos! Adiós. La voz de Mickey en castellano en ambas fantasías, es José Padilla, todo un clásico. Y en cuanto a Stokowski, primero fue Camilo García, y después Fernando Hernández, respectivamente. Como dato adicional, en 2000, James Taylor tiene una breve aparición, y fue doblado por Luis Bajo. Hay tres clases de música en este programa de fantasía. Primero, están los programas que cuentan una historia determinada. Sé que el vídeo es de la fantasía original, pero quería también aprovechar para comentar algo de la 2000. Pasemos ahora a la versión original en inglés. Ya sabemos que durante muchos años, se estrenó una versión cortada de la película, pero en Estados Unidos, ya en el 2000, se dignaron a lanzar fantasía completa. Solo había un problema, y es que los audios faltantes de Taylor en sus presentaciones, se perdieron para siempre, porque nunca fueron restaurados. Disney tomó cartas en el asunto, y su solución, fue usar a un actor de voz para que imitase a James Taylor. Because he started practicing some of the boss's best magic tricks before learning how to control them. One day, for instance, when he had been told by his master
to carry water to fill a cauldron. El actor en cuestión fue Corey Barton, conocido por una gran trayectoria en personajes animados. Aquí algunos de su filmografía. Female Autobots. I thought they were extinct. Hello there! I'm Professor Ludwig von Drake, all-around genius and expert on... The Elite Guard possesses a tachyon transmitter aboard their ship. All we have to do is steal it. Y si os digo que existe una banda sonora alternativa de la película, durante los reestrenos, la RKO presionó a Disney para cambiar el estéreo de la película por un sonido monoaural, es decir, que en todos los altavoces se escuchase lo mismo. Por culpa de esta decisión, en los años 80, la banda sonora necesitaba ser restaurada para llevar la máxima calidad de sonido a los cines, que ya estaban equipados con nuevas tecnologías. Mientras se arreglaba la música, Fantasia necesitaba estrenarse para sus 40 años, y aquí es donde entra Irwin Kostal, un arreglista musical, que fue contratado para grabar una nueva banda sonora. Así que tenemos dos versiones de Fantasia, musicalmente hablando, la versión de Leopoldo Stokowski, que todos conocemos, y la versión de Irwin Kostal que solo fue durante la década de los 80. Se supone que ahora debo dar mi veredicto acerca de la mejor versión de Fantasia, y mi respuesta es... ninguna y a la vez todas. Cada versión tiene un aspecto positivo y a la vez negativo, por ejemplo, a pesar de mostrar un poco de disgusto por las extensas presentaciones de Taylor en el montaje íntegro, fue la versión que vi por primera vez. Y prefiero ver a un ser humano, que escuchar una voz de fondo. De hecho, el objetivo de Wolf consistía en que Taylor generase confianza y carisma en el espectador, por lo menos en mi caso, funcionó. Sin embargo, el montaje reducido, es más conciso y directo al grano, para aquellas personas que lo prefieran. El doblaje es otro punto a tener en cuenta, aquellos que sean de la vieja escuela, tendrán preferencia por el primer doblaje, que por el segundo. Si eres amante de la versión original y quieres escuchar la voz auténtica de Taylor, el Laserdisc es tu mejor aliado. Con todo esto, quiero expresar, que hay Fantasia para todos los gustos. Además invito a escuchar la banda sonora de Kostal, que no es Lost Media, ya que se encuentra en YouTube y en otras plataformas. Si has visto Fantasia de una forma, mírala de otra, y si conoces a alguien que no la ha visto todavía, compartir un buen momento juntos, en familia o con amigos. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar. Para hacer este vídeo me he visto el Laserdisc, el primer DVD que llegó a España, que lo compré hace poco de segunda mano, y la edición posterior, que la tengo desde el 2017. Quiero dar las gracias a Brian Sibley, por sus comentarios en la edición moderna del DVD y Blu-ray, que sirvieron para aportar información en este vídeo, al igual que el documental Fantasia, la creación de una obra maestra. El simple hecho de hacer este vídeo, me motivó a crear mi propio montaje, usando la banda sonora de Kostal. Para cerrar con broche de oro, mis fragmentos favoritos de Fantasia son Danza Rusa, Ave María, y Danza de las Horas. Fantasia, la obra maestra de los maestros del cine animado. Fantasia de Walt Disney. Inolvidable. Por cierto, también existe un videojuego. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dar like, suscribiros, comentar si queréis más vídeos de este tipo y compartirlo. Si queréis, podéis seguirme también en mis redes. Se despide Sammy desde su guarida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.